Bueno, buen día, ¿cómo están? Bienvenidas a la última clase de esta capacitación en psicología holística. Tal vez sea la última clase de una fase, ¿sí? Ya lo veremos cómo resonamos todos con este fin de ciclo. Justamente hoy vengo a hablarles de el fin de los ciclos o de la ciclicidad de la vida, si quieren llamarle, ¿sí? La vida que contiene, como siempre, ¿sí? Ciclos de respiración, de los que tanto hemos hablado en esta capacitación, ¿sí? O de los que hemos hablado con insistencia, porque ustedes piensen que al inhalar comienza un ciclo y al exhalar termina un ciclo, ¿no? Y en ese inhalar y en ese exhalar está contenida la vida, ¿sí? Vamos a empezar a hablar hoy de cómo la vida es cíclica y de cómo cada movimiento, ¿sí?, que uno hace, que tiene que ver con la característica de uno, lo representa uno y todos tenemos un movimiento, un ritmo, ¿sí? Y en esa ciclicidad de la que yo vengo repitiendo, ¿sí?, vamos viviendo y en ese vivir, ¿sí?, vamos describiéndonos como somos, ¿sí? Todo tiene un fluir, todo tiene un movimiento, ¿sí? Vamos a pensar que cuando amanecemos a la mañana termina un ciclo, que es el ciclo de descanso, el ciclo de la noche, ¿sí? Cuando nos proponemos empezar el día, empezamos un nuevo ciclo y con ese nuevo ciclo, ¿sí?, nos tenemos que empezar a preguntar cómo vamos a vivir ese día, ¿sí? Y cómo vamos a vivir ese día va a tener que ver con quiénes somos o con cómo nos manejamos en la vida. Y va a tener que ver con nuestro propio fluir, con nuestro propio movimiento, con nuestro propio ritmo. Todos tenemos un ritmo y los ritmos son diferentes para cada uno. Cómo nos organizamos, ¿sí? Cómo nos proponemos vivir el día, qué cosas vamos a atravesar durante el día. Es toda una cuestión de responsabilidad y de elección, de alguna manera. Por eso mis preguntas al inicio, las primeras clases, creo que fue la primera o la segunda, era ¿para qué voy a hacer esta capacitación? ¿Desde qué lugar? ¿Sí? Eso yo les contaba que era muy importante y que nos definía. Tenía que ver con el compromiso y con la responsabilidad, tiene que ver con el compromiso y la responsabilidad que ustedes adquirieron a la hora de empezar a hacer un proceso como este, ¿sí? Entonces, cada uno de ustedes empezó este ciclo definiendo su posicionamiento, cada uno con diferentes objetivos, con diferentes para qué, y cada uno de ustedes desde un lugar distinto. Eso marcó posición y hizo que atravesaran como pudieron cada uno, ¿sí?, su propio proceso. Y eso ha sido muy importante, ha sido fundamental. Yo les voy a pedir hoy, como fin de ciclo, ¿sí?, de clases grabadas, que hagan un pantallazo, ¿sí?, de todas las clases que fueron teniendo, de los apuntes que ustedes hicieron en ese cuaderno que yo les pedí en la primera clase, ¿sí?, de cómo fueron atravesando los sentires de cada una, ¿sí? No todas atravesamos las mismas cosas, ni nos sucedieron las mismas emociones, ni sentimos las mismas sensaciones, ¿sí? Eso tiene que ver con el ritmo, el movimiento de ustedes, y está bueno que ustedes tomen conciencia de eso, porque si tomaron conciencia de eso y se pudieron hacer cargo del para qué y desde qué lugar, eso va a implicar que ustedes a partir de ahora puedan ser hacedoras de su vida en lo que fuera, ¿sí? Y que de alguna manera, si hay algo que no les está gustando, ¿sí?, lo puedan cambiar, porque la vida es transformación, es movimiento, es fluir, es cambio, y estamos preparados para eso, ¿sí? Es la esencia de la vida, la pulsión de vida tiene que ver con eso, la naturaleza tiene que ver con eso. Ustedes observen la naturaleza que todo el tiempo está creando, todo el tiempo están naciendo cosas nuevas, ¿sí? ¿Desde qué lugar ustedes van a vivir de aquí para adelante? ¿Sí? ¿Desde qué lugar han ido viviendo durante estos 8 meses? ¿Desde qué lugar ustedes ahora van a elegir vivir? ¿Sí? Cierres de ciclos que implican comienzos de ciclos nuevos. Cierres de ciclos que implican creación. ¿Sí? Cuando yo puedo soltar algo que quedó en mi pasado, ¿sí?, puedo tengo las manos libres para tomar algo creativo y nuevo que la vida me traiga. La clave está, como hemos dicho en tantas oportunidades, junto con la respiración, junto con el inhalar y el exhalar, anclar en el presente.
anclar en el presente para poder ser creadores de la vida que ustedes quieran vivir, ¿sí? Así que, de alguna manera, esta clase va dedicada a como a unir algunos conceptos que hemos ido hablando durante estos 8 meses en la determinación de la pulsión de vida, ¿sí? En la determinación de que a cada ciclo corresponde, ¿sí?, un inicio y un fin, y que en el punto en donde yo estoy pudiendo dar fin a un ciclo, estoy soltando, y cuando estoy soltando puedo tener mis manos libres para tomar lo que viene, y que cuando eso llega a la vida de uno, viene a iniciar un nuevo ciclo que traerá otro fluir, otro movimiento, otro ritmo, ¿sí? Y ese ritmo nos va a permitir conducirnos desde el presente hacia crear el futuro que nosotras quieramos crear, ¿sí? Entonces, si tu energía es de acumular, por eso hace unos días les di una actividad de limpieza y de orden, ¿sí? Es tiempo de empezar a soltar, porque todo es reflejo de todo, ¿sí? Por ley de correspondencia, si sos de acumular, si tenés en la cartera cosas que vas guardando y que van quedando desde los tickets del supermercado hasta las cosas que podés llevar por si acaso, ¿sí? Estás en tiempo de liberar un poco el peso de esa mochila, de ese bolso, de esa cartera, y de darte la posibilidad de ir liviana por la vida, ¿sí? Si en el auto cargas cosas que por ahí hace mucho que no utilizás, o si en tu placar hay cosas que hace mucho que no utilizás, es tiempo de que te des la posibilidad, ¿sí?, de ir limpiando, ordenando, depurando, ¿sí?, y le vayas dando lugar a lo nuevo. Esto es empezar a mirar desde otra perspectiva, ¿sí? Esto es lo que te propusimos durante esta capacitación, ¿sí? Y es lo que quiero que de aquí para adelante puedan usar como herramienta, y esa herramienta que se haya transformado en un recurso para ustedes, para que puedan llevarlo a la vida práctica de todos los días, ¿sí? ¿Cómo puedo mirar esto desde otra perspectiva? ¿Sí? ¿Cómo puedo iniciar un nuevo ciclo en mí? ¿Cómo puedo hacer esto de una manera diferente? ¿Cómo puedo vivir mi vida si no me está gustando como la estoy viviendo de una manera diferente? Y cuando uno está mal, ¿sí? Cuando uno está mal, la clave es moverse. Moverse es lo que la vida a uno le pide, ¿sí? La vida tiene implícita el movimiento. La vida es como en los aparatos de terapia intensiva, ¿sí? Vieron que cuando una persona está conectada, cuando la persona está con vida, el aparato hace sube y baja, ¿sí? Cuando hay muerte, la línea es una línea recta, ¿sí? Bien, esto es vida, es movimiento, ¿sí? No, en la vida no hay estaticidades, todo el tiempo está implícito, ¿sí? El fluir y el movimiento que indica justamente la pulsión de vida, ¿sí? Cuando estamos naciendo, estamos muriendo algo, ¿sí? ¿Saben qué? Creo que no nos gusta correr el riesgo de que algo muera o de que algo cambie, ¿sí? Por eso tratamos de evitarlo constantemente. Hace unos días pensaba, había preparado esta clase para ustedes, en realidad para mí, como siempre, en realidad es eso, ¿no? Pero bueno, lo que pensaba es cuánto me está costando grabar esta clase, ¿sí? Tiene que ver con esto que les estoy tratando de transmitir, ¿sí? Me llevó varias semanas poder sentarme a contarles de qué iba esta clase, ¿sí? Y me ha costado porque tiene que ver con esto, con que nos cuesta cerrar ciclos. Para mí esto es el fin de algo que yo gesté con mucho amor y deseé con mucho amor. Y tal vez sí, el hecho de grabar la última clase implicaba ya darle un cierre a esta parte del proceso. Y nos pasa a todos en muchos aspectos de la vida, ¿sí? Tenemos esta dualidad de la que tanto hemos hablado, ¿sí? Y queremos que las cosas se terminen. En fin, cuando a veces se terminan las cosas sentimos alivio, pero para darle lugar a ese alivio nos resistimos, ¿sí? Es como muy natural, ¿sí? Muy natural de la humanidad, pero en realidad lo natural está en poder, ¿sí?, dejarse llevar, ¿sí? Lo natural a veces tiene que ver con la mente, ¿sí?, pero no tiene que ver con lo que es la vida en sí misma. O sea, lo natural de la vida es, ¿sí?,
acompasar el movimiento y dejarse llevar. Pero bueno, cuando la mente se mete en el medio, ¿sí? No nos deja fluir y empieza a controlar y quiere que las cosas sean como quiere que sean. Y bueno, o nos dejamos llevar por la mente o nos dejamos llevar, ¿sí? Y ese sería el gran camino. Bien, entonces repasemos, ¿sí? Cuando uno está mal, la clave es moverse y esto lo vamos a trabajar. Bien, en principio lo que uno tiene que empezar a observar es qué energía tiene uno, ¿sí? Si es más retraído, más para adentro, más estar solo, ¿sí? O si por ahí le gusta socializar o le gusta estar con otras personas, ¿sí? En este sentido hay que tratar de, ¿sí? Ser consciente de las características que uno tiene, ¿sí? E intentar de a poquito ir como pudiendo unir ambas maneras, ¿sí? Y entonces crear un equilibrio, ¿sí? Para que la energía de uno sea justamente de mayor equilibrio, ¿sí? Entendamos, y esto es muy importante, ¿sí? Que cuando la energía de uno se enfoca en una situación, en una particularidad, esa energía queda fija. Y cuando eso sucede, estamos en estancamiento, ¿sí? Y ahí es donde cortamos el fluir, ¿sí? Entonces, si hay un pensamiento estancado, lo que hay que hacer es cambiar de pensamiento, ¿sí? Si no puedo, me puedo poner a leer, cambiar música, poner música nueva, empezar a escuchar música si no lo estoy haciendo, ponerme una película, salir a caminar, siempre tratando, ¿sí? De que todo lo que me pone en una mirada, ¿sí? Única, ¿sí? Ir pudiéndome correr, ¿sí? Que eso es parte del movimiento y de la ciclicidad de la vida, como yo les decía hasta hace un rato, ¿sí? Si la energía no se mueve, ténganse por seguro que hay embotellamiento, atascamiento, llamémosle como quieran, ¿sí? Pero la energía tiene que circular y tiene que mover. Por eso es importante reconocer cuál es la energía de uno, ¿sí? Y en este sentido, para llevarlo un poco más a lo más práctico y a lo habitual, muchas veces uno sostiene, ¿sí? Situaciones, cuando digo sostener, hablo de esto, ¿sí? De dilatar en el tiempo, ¿sí? Algo que no corresponde con el presente de uno, ¿sí? Entonces a veces sostiene cosas que son del pasado por culpa, ¿sí? O por... a ver, yo creo que la pregunta es, ¿qué función cumple, ¿sí? Esto que estoy sosteniendo o viviendo en el presente en mi vida de hoy, ¿sí? O sea, muchas veces sostenemos cosas del pasado, como yo les decía, que no tienen nada que ver con la energía de uno hoy, y sin embargo las sostenemos o por culpa o de alguna manera para que no haya salida de la zona de confort, ¿sí? Entonces, es importante entender, ¿sí? Que de alguna manera tenemos que estar cada vez más conscientes de lo que hacemos y de para qué lo hacemos. Otra vez vuelvo a la pregunta de la primera clase, ¿sí? ¿Qué me sostiene en esto? O sea, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Desde qué lugar lo estoy haciendo? Son preguntas que uno empieza a poder hacerse a esta altura, ¿sí? Y que hablan de un nuevo posicionamiento de uno, ¿sí? Si algo está estancado, ¿cómo lo siento? ¿Cómo se siente? ¿Cómo mi cuerpo se está sintiendo? Esto es muy importante, ¿sí? A veces eh, uno tiene que entender el estancamiento en el cuerpo, ¿sí? Como una contracción, ¿sí? De hecho, muchas veces pasa, ¿sí? Cuanto más inconscientes somos, que dejamos de respirar literalmente. Ustedes van a decir, ay, pero ¿cómo vamos a dejar de respirar si no nos morimos? Literalmente dejamos de respirar, ¿sí? Los procesos de respiración en el inhalar y en el exhalar tienen varios estadios, ¿sí? Y muchas veces terminamos respirando hasta acá, ¿sí? O sea, la verdadera respiración, la que nos lleva al estado de presencia y conciencia, ¿sí? Puede llegar hasta el abdomen, ¿sí? Pero si nosotros estamos en un proceso de estancamiento, literalmente no llevamos oxígeno a las células de nuestro cuerpo porque respiramos hasta acá, ¿sí? Entonces, lo que quiero decir es, bueno, esto es, el tema de la respiración lo pueden hablar con yogis, con profesoras de yoga, con gente que está más en contacto con la parte corporal o que une más lo espiritual con lo corporal y se los van a poder explicar de maneras hermosas, porque hay gente que sabe mucho sobre respiración consciente, ¿sí? Pero realmente es muy importante, ¿sí? Ser conscientes
del proceso, hoy se los hice 2 o 3 veces como para llevarlos a la conciencia de que hay que respirar y hay que poner conciencia en la respiración, ¿sí? Si yo inhalo si yo respiro hasta acá, probablemente lo que estoy haciendo, ¿sí? Es sobrevivir, pero eso no es la vida, ¿sí? La vida tiene que ver con llevar oxígeno a cada una de las células de nuestro cuerpo. Y eso es movimiento, y eso es un movimiento consciente, ¿sí? Cuando hay contracción, ¿sí? Puede ser contracción de nuestra mente o puede ser contracción de nuestro cuerpo, ¿sí? Ahí nos cerramos, quedamos atascados, ¿sí? Y en ese atascamiento y en ese cerramiento, ¿sí? De alguna manera quedamos enganchados de esa parte donde nos quedamos atascados. Pero ni siquiera somos conscientes, porque muchas veces, ¿sí? Hay partes de uno que están atascadas y que uno no se dio cuenta. Yo siempre digo que cuando a uno le pasa algo que es tensionante, estresante, uno queda en el momento, lo que fuera, acá. Yo generalmente sí lo suelo observar acá. ¿Sí? Es el pecho. Y ahí quedé, ¿sí? Y de ahí vienen las presiones altas, ¿sí? La angustia. Y a veces uno ni siquiera es consciente de eso. Entonces, vuelvo a lo mismo, ¿sí? Ser consciente de cómo es mi energía, de cómo me estoy sintiendo, de dónde estoy contraída, ¿sí? Ni que hablar en la espalda. En la espalda, enseguida, siempre uno tiene la tendencia a quedarse duro. ¿Pero por qué me quedo duro? Porque me quedo rígido, porque llevé la atención a esa parte del cuerpo, ¿sí? Y no le di lugar al movimiento y no le di lugar a el inhalo y exhalo desde el amor, desde la conciencia, ¿sí? Entonces, constriño así mucho, 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 se me produce la contractura, ¿sí? O se me produce el pico de presión, o se me produce lo que fuere, ¿sí? Y tiene que ver con una carga de emoción que no me estoy dando lugar a sentir, ¿sí? Entonces, me doy lugar a sentir la emoción, inhalo y exhalo, me conecto con el presente, ¿sí? Y entiendo que esta situación que estoy viviendo tiene un para qué. Y en ese para qué, aunque ahora todavía no encuentre la respuesta en el inmediato, ¿sí? Encuentro, ¿sí? Cómo salir del foco de la atención. Un poco es lo que yo he tratado de transmitirles también con esta concepción de lo holístico, ¿sí? Somos uno, todo uno es uno, ¿sí? Los cuerpos de uno no están desmembrados, ¿sí? Entonces, en la medida en que yo cuando me pasa algo malo, me cierro, ¿sí? Cierro todos mis cuerpos, cierro todas mis energías, ¿sí? Y lo que pasa en el cuerpo es holográfico, es holístico y todas las células del cuerpo van a resonar con ese cerramiento, ¿sí? Y de ahí empiezan los procesos de enfermedad, ¿sí? Por eso hay que ser muy consciente de lo que uno siente y de cuando uno se cierra porque se está cerrando a la vida, ¿sí? En algún aspecto me estoy cerrando a la vida. La vida es movimiento, la vida tiene que ver con el presente y si yo me estanqué, me quedé en el pasado. Si yo me quedé en el pasado, hay una parte de mí, ¿sí? Que no está habitando el presente y que no está pudiendo crear el futuro, ¿sí? Desde el habitar el aquí y el ahora. Entonces, cuando yo me cerré por algo, tengo que preguntarme qué estoy constriñendo, qué estoy sintiendo, tengo que conectarme con esa energía, tengo que dejarme fluir, ¿sí? Y a partir de eso empieza el movimiento. Fíjate qué parte del cuerpo contraes, ¿sí? Sé consciente de cuál es tu parte que naturalmente contraes cuando hay un estado de tensión. Pensemos que las células del cuerpo, vuelvo a repetirlo, ¿sí? Se van comunicando entre sí, ¿sí? Y que esa contracción que se produce, ¿sí? Produce dolor y produce inflamación. Y que eso conduce a la enfermedad, ¿sí? Entonces seamos conscientes de dónde estamos constriñendo, ¿sí? Bien, vamos a comenzar tu día agradeciendo. Mi día se comienza diciendo gracias, vida, por la vida, ¿sí? Gracias es la palabra mágica que abre cualquier embotellamiento, ¿sí? Comienzo el día con el gracias y me pregunto cuál va a ser el cambio que hoy voy a producir,
¿sí? ¿Cómo quiero que sea mi vida? Me planifico cómo quiero que sea mi vida y empiezo a conducir mi vida para el lugar de los cambios, ¿sí? En general le tenemos mucho miedo al cambio. La mayor resistencia es al paso de la vida, ¿sí? Al paso del tiempo. Inclusive, ¿sí? Le tenemos mucho miedo a envejecer, ¿sí? Envejecer es parte del proceso de la vida, ¿sí? Entonces, dejémonos fluir, ¿sí? No podemos detener el proceso, no se puede retener, ¿sí? Cualquier intento de detención o de retención, ¿sí? Habla de, ¿sí? Una constricción interna de uno que no quiere... A ver, pensemos en que el ego en general es el que no quiere, ¿sí? Que nada cambie, ¿sí? Dejémonos, ¿sí? Entreguémonos al proceso de la vida y la vida es fluir y es avance y es crecimiento y es evolución y en eso hemos estado hasta ahora trabajando para que podamos dejar de mirar el pasado y mirar hacia nuestra vida desde un lugar absolutamente creativo, desde un lugar amoroso, agradeciendo todo lo que hasta ahora he aprendido y agradeciéndole a la vida las posibilidades maravillosas que he tenido de que me pasaran cosas para ser esta que soy hoy, ¿sí? Definitivamente abandonemos, ¿sí? El miedo a los cambios, o mejor dicho, sintamos el miedo, pero aún así avancemos hacia el disfrute de nuestra propia vida. Hay que honrar la ciclicidad, ¿sí? Hemos hablado mucho del honrar, ¿sí? La ciclicidad también se honra y se vive desde un lugar amoroso y desde un lugar sano, ¿sí? No nos olvidemos de que lo que pasa en el mundo nos afecta a todos. De esto habla la epigenética, ¿sí? Que poco hemos hablado, pero que da para hablar un montón sobre ello, ¿sí? Me tengo que preguntar qué hago yo para estar mejor parado, ¿sí? ¿Qué hago yo para que mi vida sea del color que yo quiero que sea? ¿Cómo hago para conectarme con mis raíces? ¿Sí? Que es todo lo que hemos estado laburando en estos 8 meses. Inconscientemente, les voy a decir algo que es fuerte, ¿sí? Inconscientemente nos cuesta sanar, porque cuando estamos enfermos, ¿sí? Tenemos mucha gente encima preocupándose por nosotros, dándonos muestras de cariño, dándonos muestras de comprensión, de amor. Y como andamos buscando amor por todos lados, en vez de encontrarlo en nosotros mismos, ¿sí? Es más fácil, ¿sí? Desde el lugar de estar enfermos, ¿sí? Entonces, démonos la oportunidad de sanar, démonos la oportunidad de que la gente que está alrededor nuestra esté desde un lugar de acompañarnos amorosamente. Esto hay que practicarlo no solo cuando estamos mal, es una práctica para todos los días, ¿sí? Para aprender a disfrutar de la vida. En este sentido creo que aquí cabe una palabra hermosa que es la resiliencia, ¿sí? Seamos resilientes, seamos capaces de mirar el aprendizaje en cada una de las cosas que nos suceden. Sepan que cada uno vive en el mundo que quiere vivir y que uno puede elegir cómo quiere vivir la vida de uno. Vuelvo a decir, ¿cómo genero un cambio hoy? Ahí está el gran punto, ¿sí? No me estanco, siempre todos los días puedo generar un cambio para mi vida. No nos olvidemos que cuando sonreímos cambia toda la química de nuestro cuerpo, ¿sí? No dejemos de ser felices. Acuérdense lo que les dije, clase a clase, por favor sean felices, porque este es el gran punto, ¿sí? Ser feliz es algo, como yo les dije en las primeras clases, se aprende, ¿sí? Espero que en esta capacitación hayamos podido darnos cuenta de que cada cosa que nos pasan, ¿sí? Nos pueden traer la felicidad y que tenemos que saber verla. De esto se trata la resiliencia y de esto se trata, ¿sí? Que la vida de uno vaya para el lado que uno quiere que vaya, ¿sí? Bueno, les dejo un abrazo gigante, enorme, les agradezco mucho el haber confiado en nosotras para hacer este proceso. Para mí fue una gran instancia de aprendizaje, sigo todavía aprendiendo y lo seguiré haciendo. Digo de esto de poder contarles a ustedes cómo laburo, cuál es mi manera de trabajar y de ver la vida. Sobre todo eso, de ver la vida. Después, bueno, les transmití una manera de poder trabajarla. Pero es importante que sepan que para mí fue todo un desafío estar aquí, que es un poco lo que trato de transmitirles en esta clase, ¿no? Que la vida es siempre un desafío.
¿sí? Y les agradezco mucho, sin ustedes yo no estaría aquí hablando y ha sido muy, muy rico y muy nutritivo todo lo que hemos hecho para poder avanzar y para poder crecer. Así que bueno, a su disposición para lo que sea, besos gigantes, linda semana y espero les haya servido.